Cierra tus ojos, levanta tus manos. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas de mí lo que tú quieras. Moldéame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas de mí lo que tú quieras. Moldéame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas de mí lo que tú quieras. Moldéame como barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame como barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame como barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame como barro del alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida,
necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dios les continúe bendiciendo en esta hora de la mañana. Les saludamos muy cordialmente, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que ya están conectados a través de MMM 7 de agosto Yopal. Es una bendición que Dios nos conceda nuevamente estar en este devocional diario, su devocional diario, y compartiendo el pan de vida. Y hoy nuestra sección de remembranza pastoral, donde recordamos y también aprendemos de la palabra del Señor a través de la experiencia de nuestros pastores, mi hermano José, nuestra hermana Fidelina, y nos da mucha alegría hoy poder estar delante de ustedes nuevamente, y esperamos, hermanos, que este devocional sea de bendición, sea de muy ameno a usted, a su vida, y que podamos todos juntos aprender también a través de la palabra del Señor. Así que les damos una cordial bienvenida también a todos los amigos que más tarde y hermanos que más tarde van a mirar este devocional. Les damos una bienvenida, les decimos que Dios les bendiga, y desde ya, hermanos, les invitamos a compartir esta transmisión, enviar este tratado virtual. Hemos visto cómo a través ahí del chat y de el Facebook, cómo los hermanos han compartido, y nos alegra mucho mirar cómo esta palabra se extiende. Esta palabra se va ahí por las redes sociales y ha sido de bendición. Así que es gratificante ver esto y saber, hermanos, que estamos haciendo ahí la tarea. Es muy, pero muy importante para alcanzar más vidas, porque nos unimos a los hermanos que están haciendo otros devocionales, nos estamos uniendo a ellos, porque es importante llevar la palabra del Señor en estos últimos tiempos. Es importante llevar el evangelio a muchas vidas, un evangelio verdadero conforme a lo que está en la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por ello. Le damos hoy una cordial bienvenida a nuestra hermana Fidelina Vega. Dios la bendiga, mi hermana. Bienvenida a este devocional Remembranza Pastoral, compartiendo el pan de vida. Gracias, hermana Esmeralda, que le bendiga por habernos, esta invitación que nos hace cada 8 días. Ya estamos como acostumbraditos a esta invitación. Gracias al Señor, por esto damos gracias a Dios, porque Dios nos da todavía la vida, el ánimo para estar aquí frente a ustedes, la oración siempre por cada uno, que Dios nos dé la fortaleza, nos dé el ánimo para seguir avanzando en el camino del Señor. Así que en esta mañana esperamos que Dios nos bendiga. Amén, gloria al Señor. Es una bendición que podamos cada día, como dice nuestra hermana, poder estar en este lugar. Y pues
le damos toda la honra y la gloria al Señor porque Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para avanzar, para seguir, para no detenernos, en ese camino, en ese propósito que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, y pues queremos crecer siempre. Gloria a Dios, crecer y poder llevar y compartir siempre la palabra del Señor. Saludamos por aquí a nuestros hermanos que ya están conectados. Dios les bendiga en esta hora de la mañana. Saludamos por aquí a nuestro hermano Ricardo. Está por ahí también compartiendo. Gloria al Señor. Nuestra hermana Yalena Jerónimo. Dios le bendiga a mi hermana, a nuestra hermana Marta, allí en la casa, a todos los que se encuentren ahí. Dios les bendiga. A nuestro hermano Richie Jiménez también. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga a mi hermana Romelia. Qué bendición que pueda estar hoy en sintonía. Nuestra hermana Noemí Rojas. Dios le bendiga a mi hermana. Nos saluda. Dios les bendiga, familia pastoral. Bienvenidos a este devocional diario. Dios bendiga a nuestra amada audiencia. Amén. Nos está saludando a todos. Nuestro hermano Ricardo Pérez. Dios le bendiga. También a nuestra hermana Delvia Carrero. Gloria al Señor. Qué bendición. Y nuestra hermana María Leonor Pérez. Dios le bendiga, querida hermana. Nuestro hermano Miguel Caicedo. A la familia Romero Mojica. Dios le bendiga. A nuestra hermana Nili Marín, Dios le bendiga. También a nuestra hermana Marisol, a nuestra hermana María Alexandra Moises. Gloria al Señor, nos saluda desde Palmira Valle, Colombia. Amén. Gloria al Señor, qué bendición. Que podamos ver de qué manera pueda estar corriendo este devocional, siendo impactando vidas también, llenando y llevando la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a hacer una oración para continuar en este devocional, una oración de gratitud a nuestro Dios, donde podemos adorarle y bendecirle. Padre eterno, Señor, buen Dios poderoso, Grande eres tú, Señor. te damos muchas gracias, Padre, por amarnos, por bendecirnos, porque tú estás con nosotros siempre. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Has estado ahí, Señor, oh Dios, para ayudarnos, para sostenernos, Señor, Dios Todopoderoso. El poder del Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, para guiarnos, Señor, para bendecir nuestra vida, Señor. Hoy, Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, porque estás con nosotros, Señor, y nos ayudas. Que esta palabra en esta mañana sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros, Señor, para mis hermanos que allí a través de la distancia, Dios Todopoderoso, puedan, Señor, ser edificados y bendecidos, Padre eterno, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Permíteme leer un pasaje bíblico, un versículo aquí en la palabra del Señor, donde en Hebreos 13, 17, gloria al Señor, nos habla de los pastores, de quienes nos presiden, que están ahí al frente nuestro, hermanos, en un trabajo de responsabilidad, en un trabajo de bendición, gloria a Dios, en un trabajo entregado, de un trabajo, una obra que ellos hacen, gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Gloria al Señor. Ese era el deseo de este escritor, gloria al Señor, de la palabra del Señor, que dice que orar por ellos. Era ese hombre de Dios, gloria al Señor, que deseaba continuar, seguir adelante y que deseaba tener esa, dice, buena conciencia y quería hacer todo bien, gloria al Señor. Es así, hermana Fidelina, que queremos hoy hablar de esos hombres de Dios, esos primeros hombres de Dios que usted conoció, que fueron esos pilares de esta obra del movimiento misionero mundial, esos hombres y mujeres que estuvieron ahí al frente,
quizás en medio de muchas escaseces económicas, quizás, pero llenos de la presencia de Dios, confiando en las promesas que el Señor había hecho para esa obra y pues esperando de Dios solamente, porque quizás pues a principio, como todo principio, pequeño, pero con una gran visión. Así que si miramos ahorita, por ejemplo, tenemos congresos internacionales, congreso el africano que hubo el año pasado, congreso este año, ya el día de mañana inicia el congreso centroamericano, donde vamos a tener el cambio allí de presidente de esta obra. Y bueno, es mucho el ensanchamiento. Uno antes iba a las convenciones y prácticamente podía distinguir medianamente a todos los pastores, pero ahora ya por la cantidad ya es difícil, casi pues conoce a los de la zona, pero y ya otras zonas que son acá cercas muchas veces no los distingue. Entonces, hermana Fidelina, usted nos comentaba que había ido a esas primeras convenciones, aunque pues la hermana no tiene la fecha exacta, así como de que hubiera sido la primera convención del Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia, pero Dios le concedió ir a una de esas primeras convenciones y aprender, hermana Fidelina, como a que ese también era parte de la vida cristiana, de esa nueva vida que el Señor le concede, esa nueva vida que el Señor le da a usted, y ser parte de ese comienzo pues es una bendición. Entonces, hermana Fidelina, cuéntenos cómo fue esa primera experiencia, quién le enseñó, qué le dijeron. Bueno, hay que ir a otra parte, a un culto quizás más grande. ¿Cómo fue ese primer momento de ir a una convención? Porque pues en sí pues era algo más grande que la iglesia local donde usted estaba. Sí, hermana Esmeray, yo siempre recuerdo esos momentos tan bonitos. Yo estaba, como siempre hablo, de recién convertida, empezando, finalizando en el 69. Yo fui a la convención al Socorro y, como dice la hermana, era tan diferente. Allá era un local por ahí de unos, el templo sería de unos 90 metros cuadrados. Eso era un poquito más grande y sí se llenaba ahí ese pedacito. Yo recuerdo que a la reunión ahí hacían que la reunión de pastores y eran como 5 pastores. Hasta alcanzo a recordar el nombre de algunos porque ahí los distinguía, como el hermano Lorenzo Mojica, el hermano Campo Elías y el hermano Esteban, un hermano Esteban ahí. Y entre esos estaba el hermano Ciro González, ahí, y el hermano Alejandro Vega. Estaba también ahí el hermano Centeno, que fue a la convención, pero no era pastor todavía. Entonces esos eran los pastores que habían en ese entonces. Pero la palabra fluía tan poderosamente. Los cultos en la noche salían sí, tarde. Yo recuerdo que para mí era muy fuerte estar ahí porque no estaba acostumbrada a trasnochar nada, pero era de mucha bendición la palabra y la presencia del Señor en todo momento, en todos los cultos estaba ahí. Y algo que nos enseñaron, y eso duró un tiempo, yo recuerdo que eso duró años, esa costumbre que nos enseñó el hermano Ortiz. El hermano Ortiz era, por eso que los antiguos que quedamos todavía tenemos como esa visión de dar. Nada para nosotros amontonar, trabajar con avaricia,
que quedara aquí en la tierra nada, el énfasis era hacer el tesoro en el reino de los cielos, gloria al Señor. Y todavía esa enseñanza está en nuestros corazones. Yo en mi oración le digo al Señor, yo quiero tener el tesoro allá, porque mirando la situación hoy en día aquí, con tanto peligro, tanto ladrón, tanta cosa, pues yo le digo a mi Señor, allá, como dice la palabra, es que el Señor es tan lindo, allá no llega el ladrón, ni llega el óxido, ni nada, allá sí está eso conservado, gloria al Señor. Entonces, yo recuerdo que allá todo era como la iglesia primitiva, todo para todos. Allá se colectaba la ofrenda y esta ofrenda se contaba ya, pero era para ir para todos. Allá había comida para todo el que iba. Allá estaba para todos la comida. Y eso duró por muchos años, de que siempre, y en las confraternidades también, eso de que era era una convención, una confraternidad, era para compartir todos. Allá uno iba, no había que pensar uno en la comida ni en la posada, porque nos acomodábamos todos ahí en las casas de los hermanos, todos estaban pendientes a acoger a los hermanos que venían. Gloria al Señor, eso nos lo enseñó el hermano Ortiz y lo pusimos por obra, como digo, siempre lo repito, varios años. Eso duró por varios años esa costumbre, hasta que ya pues eso ya se salió de las manos, por lo que ya nos carecimos tanta multitud, entonces ya no fue posible, pero esa bendición estuvo ahí por mucho tiempo, gloria al Señor. Y de pronto eso lo hubiéramos podido seguir si hubiéramos tenido la visión que nos enseñó el hermano Ortiz, gloria al Señor. Tuvimos la oportunidad, pudiéramos decir como ese privilegio de estar ahí sentados, como dice Paula, a los pies de él, ahí oyéndole esa palabra que fluía. Y esa palabra no solamente como que salía de él, sino que entraba, como dice la palabra, era palabra viva y eficaz que penetra hasta partir los huesos, los tuétanos, las coyunturas. Se iba quedando esa palabra ahí, que la gente salíamos impernados de esa palabra a hacer la obra que nos habían enseñado. Gloria al Señor. Así, de esa manera empezó la obra con mucho, como decía la hermana, con mucha escasez, y que se colectaba la ofrenda, y con esa ofrenda era para el otro día el almuerzo, el otro día, porque había el ayuno, se ayunaba de pronto, porque pues, no era mucha para hacer todas las comidas, entonces se hacía una comida en la tarde y ahí todos participábamos, gloria al Señor. Entonces esa era la rutina de la enseñanza. Y la enseñanza, los pastores eran allá, llevaba 2, 3 pastores y les metía esa palabra ahí, gloria al Señor. Amén, qué bendición poder tener de primera mano esas experiencias allí, vividas con nuestros hermanos que presidieron, que iniciaron esa obra, que tuvieron la visión y que pues que le transmitían esa misma visión al pueblo, a la iglesia, a los nuevos pastores. Y bueno, hermana Fidelina, ¿cómo era el hermano Ortiz? O sea, cómo era en su trato con los hermanos, porque él llegaba y pues estaban ahí como todos, como usted dice, en conjunto, todos como dice la palabra del Señor de la iglesia primitiva, teniendo en común todas las cosas. Entonces, ¿cómo era ese trato del hermano Ortiz? ¿Él venía siempre con la esposa o sí conocían ahí a la hermana Rebeca también? Las primeras veces no venía con la esposa, venía solo, porque por eso, por la dificultad, la escasez,
Recuerdo que el hermano Ortiz se vino las primeras veces, los primeros años, pero el primer año cuando él salió para acá, para Colombia, y entonces allá contaban que se había quedado la hermana de él, hermana Pilar, hermana Matilde, y ellos contaban que hacían unas tortas, decían ellas, y salían a vender pensando en poder tenerle algo cuando él regresara, porque sabían que se había venido únicamente con los viáticos, con el pasaje. Entonces ya se quedaron allá como haciendo actividades para vender. El hermano Ortiz no era muy participante de hacer muchas actividades para vender, porque él dependía mucho del Señor. Yo recuerdo que en ese entonces la revista no se vendía, la revista se regalaba y se enviaba la ofrenda. Y eso era de mucha bendición, la ofrenda. Era una ofrenda abundante que llegaba, porque llegaba la ofrenda y llegaban testimonios también de lo que Dios hacía por medio de la revista, y también por medio de mensajes que el hermano Ortiz mandaba, cuando eso mandaba un cassette y se pasaba un mensaje cada 8 días por una emisora local que hubiera en los pueblos donde íbamos, y se pagaba ese mensaje ahí, y eso venían testimonios a la emisora, donde fuera, de lo que Dios hacía por medio de esa palabra que el hermano predicaba. Y como decimos, los pastores iban con esa misión, con esa, pues como siempre el evangelio no ha sido muy recibido muy bien en todas partes. Entonces llegaban a predicar y los perseguían, sí, y no los apoyaban, de tal manera que había la necesidad, la escasez, el ayuno era muy constante, porque había que, de pronto no tanto sino porque no habían las cosas, pero ellos sentían esa necesidad de orar y de orar. Y recuerdo que ellos en muchas partes hacían el culto, colectaban la ofrenda, y iban después del culto, contaban, y con eso terminaban el ayuno. Eso iban a comprar algo para terminar el ayuno, y no era más. También cuando los pastores trabajaban en lo material para ayudarse, para impulsar la obra. Recuerdo que la hermana Carmenza, que todavía está ahí en la obra, ahí en Bucaramanga, ella todavía está al frente de una iglesia. Hermana Carmenza, ellos tenían ahí una fábrica de dulce de gelatina. Esa era la fábrica de ellos, y ahí todos los pastores estaban pendientes de ir a ayudar a eso. Recuerdo que no vendían las patas de la res así como la venden ahora, ya limpia, ¿no? Se la vendían con todo el cuero. Ahí tocaba pelar eso, y eso era la tarea después del culto, ir a ayudar a pelar eso, cocinar, y sí, para ayudar a impulsar la obra del Señor. Entonces, porque esa era la misión de llevar el evangelio de una y otra manera, la oración. Era con ayuno y oración. Pero entonces, como dice la palabra, cuando la gente no creía, y esa misma palabra todavía está hoy. Hay personas que no creen a la palabra, pero entonces deben de creer a las señales. Amén. Cuando hay un milagro, cuando la persona se convence de que sí, verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Para todo la palabra está. Entonces, por medio de los milagros podemos predicar la palabra, y esa palabra tiene efecto de muchas maneras. Yo recuerdo, en ese entonces había una emisora que se llamaba Nuevo Continente, y esa emisora empezaba a predicar el evangelio a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
y ahí habían muchos testimonios. Recuerdo un testimonio de una niña que el Señor la resucitó. Y entonces, de esa manera, uno se aferraba más al Evangelio. Y como eran cosas que miraba uno como tan reales, entonces, y eran así como, sí, no como hoy, como tanta fantasía, tanta cosa, no, sino que era tan real. Eso verdaderamente le llegaba a uno al corazón y uno testificaba eso y la palabra, como había tanta oración, la palabra iba acompañada de la oración, del poder de Dios que hacía el efecto en los corazones. Entonces esa era la manera de predicar, de impulsar, porque como no había todos estos medios, pero estaba el poder de Dios para impulsar por medio de las señales, de las sanidades que Dios hacía en los cultos, donde la persona iba a predicar el evangelio, llegaba, encontraba un enfermo, encontraba algo y oraba y Dios se glorificaba de manera preciosa. Un testimonio como tan simple que yo digo en mi hogar. Mi papá él era más dado a las cosas de Dios, pero como el cambio radical de la palabra, entonces él siempre tenía como dice la palabra, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo pues no se aparta. A él lo habían instruido mucho en los ídolos, entonces fue duro siempre para cambiar así. Y allá en la casa pues tenían toda la finca, los animales, y un día cualquiera se enfermó un becerro. Y es que comen un bejuco y se mueren. Y el becerro comió el bejuco ese y ya mi papá dijo, el becerro se muere. Pero él siempre es medio de la fe. Y yo recién convertida, pues sabía que sí, se oraba y todo. Mi papá me llamó, dijo, traiga la Biblia y oramos. Y yo fui, no sabía mucho orar, así, leer unas partes de la Biblia. Recuerdo que leí el Salmo 91 y leí el Salmo 91 y oré, oramos ahí los dos. Y eso cuando el animal ese come, ese bejuco se muere, no hay nada, eso ya se muere. Pero ese no se murió. Y entonces ahí los obreros y la gente sabían que el becerro se moría, pero no se murió. Y eso sirvió para que la gente supiera que había un Dios poderoso. Y así uno pudiera contar así pues testimonios, no, pero sí ver uno, en cualquier cosa Dios se manifiesta, en lo poquito o en lo grande, pero ahí está Dios cumpliendo su palabra. Amén, qué bendición, hermanos, estas primeras sendas, gloria a Dios, y la cual Dios muchas veces en su palabra nos invita a que volvamos a esa senda antigua. Inclusive, hermana Fidelina, uno escucha por medio de mensajes, por medio de los hombres de Dios que nos invitan a volver a esa senda antigua, y qué bueno saber esa senda antigua de la armonía, esa senda antigua de la oración y de saber que eso es, ¿no? Que lo primero que hay es la oración, es el testimonio de saber y la confianza en el Señor, de saber que Dios obra y que Dios hace milagros, esos milagros grandes que se encuentran en la palabra del Señor, y que Dios puede hacerlo, porque uno escucha y uno dice, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo era eso? Porque ahora pues es como difícil un testimonio que haya. Sí, y entonces yo recuerdo y a mí me da tristeza. Yo estos días últimamente he estado triste
A veces hermanas me llaman, hermana, es que yo fui a la casa y la miré como mal, como triste. Entonces yo digo sí, porque siento a veces que no tengo como la libertad de orar, y no porque haya una persona que le diga, no, usted no puede orar, usted no puede, no, sino como interno, uno como que siente como el peso de las tinieblas fuerte. En ese entonces no, era uno tenía una, como digo yo como esa ansia uno de ir a orar, que uno como una crítica, ¿no? Como una chance, uno le decía a otra persona, usted no llega temprano al culto por no orar, ¿no? Y era porque la ansiedad era esa, de orar. La ansiedad era de uno orar, de llegar a uno al templo a orar. Y en los ayunos, yo recuerdo los ayunos, a uno le enseñaban que el ayuno se podía quebrantar cuando uno se paraba a hablar con otra persona, ya ahí como que el ayuno se quebrantaba, ya no seguía bien el ayuno. Y yo siempre les he contado a mis hermanos que nosotros estábamos en el templo, habíamos por ahí 4 o 6 hermanos en ayuno, y no hacíamos un devocional casi así, muy poco, a veces sí, pero nosotros no nos saludábamos en todo el día. Nosotros no nos saludábamos porque el deseo era la lectura de la palabra y la oración. Y yo recuerdo que como humanos uno se podía cansar. Yo recuerdo que estaba sentada, arrodillada y sentía sueño. Entonces me paraba y me ponía a leer la Biblia y se me quitaba el sueño. Entonces, tan diferente ahora que uno se pone a leer la Biblia y le da sueño. Entonces, ya los años han pasado ya sobre uno. Pero muchas veces hasta los jóvenes hoy en día ya no pueden tampoco. Porque sí, la palabra del Señor, hay una pregunta que es tan tajante que a mí cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es como tan tajante para nosotros hoy en día, que ya el Señor está para venir y entonces es difícil encontrar esa fe en la juventud, porque hay mucho entretenimiento, mucha trampa del diablo mentiroso que no deja que la obra corra en el corazón de las personas. En ese entonces no había esa fuente que fluía, esa oración. Recuerdo tanto un testimonio bonito. Estábamos en una casa pastoral y habían ahí estaban ahí unos hermanos que llegaron a visitar. Entonces se puso a llover, un aguacero. Entonces los hermanos no siguieron hablando como pudiéramos decir hoy en día, que habíamos como unos 6 o 8 hermanos ahí. No siguieron hablando, sino que entonces enseguida el pastor dijo, vamos al templo a orar, como aprovechar este tiempo que está aquí, que no nos podemos ir, y vamos tal vez para hacer algún culto, no recuerdo mucho qué íbamos a hacer, pero ahí estábamos, o los hermanos habían venido. Y recuerdo que nos fuimos a orar al templo, y era tan lindo que enseguida uno no se cortaba la comunicación con Dios. Era enseguida uno llegaba y marcaba la oración y de una vez estaba la comunicación con el Señor ahí. Y enseguida el Señor vino y habló las lenguas, y hizo el llamado a uno de los que estaban ahí, de los pastores, y las personas que estaban ahí no eran pastores, eran hermanos, pero tenían el llamado, tenían ministerio. Y entonces recuerdo que el poder de Dios cayó, danzas, lenguas, cánticos ahí, y el Señor llamó ahí a un hermano. Entonces nosotros pensábamos, ¿a quién es? Porque no estaba el nombre, no le decía el nombre, pero lo llamaba con juicio. Si le decía, lo he estado llamando,
lo he estado instando a que salga, que vaya a predicar y no sale. Si ya las últimas veces, si no sale, bueno, va a venir juicio. Y nosotros decíamos, pero ¿para quién será? Y seguimos orando cuando se levantó otra persona ahí llena del poder de grande nombre y hablando lengua y dijo el nombre de la persona que ahí estaba la persona y dijo el nombre. Eso fue cuando oímos ese nombre, todos caímos al suelo llorando y pidiéndole a Dios misericordia, mucho porque ese hombre tenía un hogar y tenía varios hijos, 2 hijos pequeñitos, chiquiticos, y nosotros pues uno sentía como misericordia, y eso fue, yo me recuerdo que eso fue, nosotros pasamos como horas ahí en esa manifestación del Señor. Entonces eso uno lo recuerda como con nostalgia, de ver que hoy en día poco de hermanos ahí, ¿quién dice vamos a ir a orar para aprovechar el tiempo? Para esto nadie dice eso. Y recuerdo que llegábamos al templo, era a orar, era la ansiedad, era esa oración. Ni siquiera no leíamos la Biblia antes del culto, no era que la gente llegaba y se arrodillaba como ahora que nos arrodillamos los que pueden arrodillarse. Por ahí que uno le cuenta por ahí 3, 5 minutos y ya se sientan a hojear la Biblia, no es tanto ni a estudiarla, sino es a hojearla. Entonces, en ese entonces no, uno era la oración y la oración ahí, y era uno ese anhelo de llegar al templo. O sea, la gente, los antiguos cuentan que yo llegaba a las 4 de la mañana, que yo llegaba a las 5 de la mañana, que yo llegaba a las 6. El culto siempre empezaba por lo regular a las 9 de la mañana. No había ese tiempo de altar que hay ahora, porque no había ese campo, porque todos estaban orando. Uno venía digamos a 3 cuadras del templo y ya uno llegaba. Venía uno a las 5 de la mañana y ya uno oía el clamor. Así fueran 2 que hubieran ahí, levantaban la voz y se oía el clamor. Entonces, pues no había ese tiempo de altar, porque hoy en día pues los pastores bregando, pero entonces esa es la idea de que uno dice volver a la senda antigua, pero solamente Dios puede ayudarnos para volver a eso, porque era un avivamiento que había verdaderamente en ese entonces. Y ahí habían milagros de una y otra manera que muchas veces a uno le parecen como, sí, y que los recuerda, pero muchas veces ni los cuenta, porque son milagros así que sí, se hacían, se veían. El poder de Dios en los cultos, los niños. Allá habían los cultos de los niños el día lunes, porque todos los días había culto. En esas iglesias que se levantaban, todos los días había culto, todas las noches. En los campos iba una persona a predicar la palabra, llegaba a la casa y hacían los cultos en las casas, pero ahí se reunían todas las noches a hacer los cultos. Todos los domingos se repartía la Santa Cena. Ya era que por allá cada mes, cada 2 meses la Santa Cena, no, todos los domingos uno participaba de la Santa Cena. Y eso lo mantenía uno ferviente, lo mantenía uno pendiente, voy a participar de la Santa Cena. Nos enseñaban que era una ceremonia muy sagrada, muy sagrada. No nos parábamos a tomarnos la Santa Cena, ahí estábamos arrodillados, llorando, hablando lenguas. Había profecía, ya iba el pastor y nos llevaba la Santa Cena allá donde estábamos arrodillados para tomar la Santa Cena, porque era un momento solemne, un momento muy sagrado. Hoy en día es todo tan diferente, pero que Dios nos ayude para terminar la carrera, como dice, con gozo los que podemos. Sí. Yo he tenido la experiencia y algunos hermanos siempre me han visto así como que todavía hay algo en mí de orar y les digo,
he estado triste porque no he podido orar. Y oro por cuando Dios me permite. Yo, como yo decía, cuando yo llegué aquí a Yopal, pues fue muy duro. Entonces yo me devolvía para donde estaba, en la iglesia Noiva, y yo me iba por todas esas lomas, todas las casas, orando allá en el Espíritu me iba, y yo era mucho sentir la presencia del Señor, disfrutaba orando por todos los hermanos. Y así es. Y yo, hace poco que entregamos la iglesia allí donde estuvimos varios años, y yo todavía, me vengo a orar tal vez como, sí, entonces yo cuando como que no puedo orar, me voy para las casas allá a orar, ahí en la iglesia, a pedirle al Señor, y allá en el Espíritu me voy, dentro al templo le digo al Señor que desde la entrada hasta el altar, allá en ese templo, la presencia del Señor, y de esa manera yo puedo disfrutar de la presencia del Señor, del gozo. Y cuando uno oye que la iglesia avanza de una y otra manera, uno se goza porque ahí tiene uno parte, porque con Dios no se pierde. El trabajo en el Señor no es en vano de ninguna manera. Si nosotros, ahí está el que siembra, el que aporta, el que le ayuda a levantar, el que está ahí, y el que ciega, el que recoge la cosecha. Todos están ahí y todos van a tener participación. Eso no es que solamente el que recogió la cosecha, no, tiene que compartir con el que sembró y con el que ayudó a cultivarla. Entonces usted la cultiva, la riega. Allá es cuando va andando y llorando, porque si nosotros salimos andando y llorando por todo el camino, por toda la carretera, llorando, no, vamos a ir llorando, nos arrodillamos y ahí sí le lloramos al Señor, y todo eso tiene recompensa, todo eso tiene recompensa, y Dios no nos deja. Y una de las cosas que nosotros debemos de estar agarrados de la mano del Señor y pensar, no hacer tantas cosas aquí en la tierra, atesorar tantas cosas, sino pensar, porque hoy en día se dice, ay, usted no ha estudiado, usted no piensa hacer una carrera, no piensa, bueno, prepararse, usted no piensa en un carro, en una moto, todo eso son cosas que van cambiando y que son como útiles y necesarias para también impulsar la obra del Señor, que una moto, que un carro, que tener una casa, porque es una bendición. Y todo, pero en ese entonces no se pensaba en eso, se pensaba era en impulsar la obra del Señor. Y la misma vivíamos, comíamos, dormíamos y íbamos a hacer la obra del Señor. La obra, el evangelio se llevaba, porque donde quiera que iba la persona, allá iba hablando, allá iba llevando el mensaje. Entonces, la palabra del Señor corre de una y otra manera. Amén, hermana Fidelina. Usted nos hablaba que también hacían cultos de niños. ¿Cómo eran esos cultos? ¿Cómo era ese avivamiento también? ¿Cómo lograban impactar a la niñez? Bueno, hoy se hacen muchas cosas, muchos programas, muchas decoraciones para los niños, bregando pues a contrarrestar quizás esas cosas que tienen los niños allí en digamos, santo entretenimiento que tienen ellos, y uno procura como atraerlos y todo, pero ¿cómo eran esos cultos? ¿Cómo podrían o lograban ustedes impactar de que los niños pudieran tener esa participación y esa entrega también en la obra del Señor? Era tan diferente que
El único día que ellos tenían era el día lunes para hacer el culto ellos. Sí había, en la escuela dominical habían maestros y sacaban los niños a la escuela dominical, a enseñarles a los niños. enseñarles. Sí. Se les llevaba eso allí por allá debajo de un árbol, en el solar, por ahí, se tenían los niños, eran más bien pocos, pero era como estaba de que el avivamiento, los niños eran llenos del Espíritu Santo. Los niños eran los primeros que llegaban al culto, pues ellos como habían hermanos ya adultos que ellos llegaban, como dice la palabra, ellos el día domingo a las 4, a las 5, a las 6 estaban llegando. Pero los niños empezaron a llegar por a las 7 de la mañana, pero ellos corrían al altar. Allá no era que tocaba que esté quieto, que ahí no, ellos corrían al altar. Y tenían experiencias. Yo, por ejemplo, conocí a una hermana, una niña, allí en la iglesia, tenía 5 años y llegaba y se arrodillaba. A los 5 minutos estaba hablando lenguas y danzando. Y yo la distingo a ella, estoy hablando de 50 años y más atrás, más de 50. Y hasta este día ella todavía permanece ahí, pegada al Señor. Habían otros niños que también yo conocí en esa misma, que llegaban también y pasaban y oraban y todo eso. Pero cuando ya se hicieron adultos, crecieron unas mujeres, unos hombres, se fueron enfriando, se fueron ya apagando. Pero hay otras que sí se mantiene, como esta niña la recuerdo mucho, que se mantiene ahí en los caminos del Señor. Y usted me pregunta acerca del culto que hacían los niños. El culto lo hacían ellos solos, allá no iban ninguno a enseñarles, ellos solos hacían el culto. Recuerdo que nosotros vivíamos en un pueblo que era pequeño, entonces el día lunes salían de la escuela y los niños no se iban para las casas, se iban era para el templo porque ese era el culto de ellos. Y ellos llegaban y hacían el culto ellos solos llegaban a orar y luego se paraban a leer, a cantar, ese era el culto. Pero lo más lindo era que ahí estaba Dios. Hubieron gente que, recuerdo que el templo era así, tenía una ventana grande y uno pasaba y miraba. Allí nadie de los adultos entraban al culto, y entonces íbamos pasando un hermano y cuando quedó mirando para adentro y pudo ver la nube de Dios, el Espíritu Santo, ahí moviéndose sobre los niños, porque ahí estaban, ahí nadie estaba jugando, nadie estaba, sino estaban ahí llenos del Señor, ahí estaban cantando, orando, era lo que hacían, orar y cantar. Yo no recuerdo si ahí leían, no recuerdo que yo los oyera leyendo, porque yo estaba por ahí por fuera, era en eso, se oía, era el clamor, de ahí duraban ellos 2 horas, y luego se iba yendo, de uno en uno se iban yendo. Ese era el culto de los niños. Recuerdo que cuando llegaba a veces, porque ahí no había templo católico, periódicamente iba el sacerdote allá, el cura, a decirle a mi casa, llegaba el cura, antes decían los profesores, bueno, los niños que van a ir a misa, salen, y los que no, los que son evangélicos, porque sí, eran evangélicos, ahí habían otras iglesias, entonces decían, se pueden ir. Y recuerdo que eso se iban muchos niños que no querían ir a misa, entonces se iban con los evangélicos, salían, porque sí, entonces eso era el culto de los niños, era ese. Amén, qué bendición, hermana Fidelina, escuchar ese testimonio de los niños, porque sí, hay mucha diferencia entre esos cultos de los niños de ahora y saber que, o sea, ellos ya tenían como esa responsabilidad, que era, sabían que era el culto de ellos y no nadie tenía que mandarlos ni nada, no llegaban a jugar al templo, llegaban era ellos mismos a hacer su culto. Hacer el culto. Era el culto de ellos.
Y era el lunes porque era el único día que no había culto. Ese era el día del pastor, que no hacían culto el día lunes. El hermano Ortiz eso lo tenía muy en claro, se lo enseñaba a los pastores. El día lunes era para los pastores, no había culto, era el día. Qué bendición, mi hermana Fidelina, queridos hermanos, tener esta remembranza de hoy, recordando esos cultos, esas primeras convenciones, confraternidades de esta obra del Movimiento Misionero Mundial y mirar cómo dónde estaba esa raíz, dónde estaba como ese principio de ese éxito que hubo en esos primeros tiempos, en esas primeras épocas de la vida cristiana, de la iglesia, de la obra. Oración, que se sentía, yo recuerdo en una confraternidad, estábamos nosotros cocinando, ya haciendo como ya en las horas de la tarde para hacer el desayuno, almuerzo que se daba por ahí a las 3, a las 4 de la tarde se daba el almuerzo para luego organizarnos y ya seguir otra vez en el culto. Y estábamos allá y era ya tarde, y estábamos haciendo, pero no pudimos seguir pelando lo que estábamos haciendo, la comida, dejamos eso ahí, salimos corriendo porque el poder de Dios estaba derramado en el templo y nosotros no pudimos. Estábamos así como a unas 3 cuadras y se oía eso y nosotros tuvimos que dejar ahí todo eso y correr al templo a disfrutar de la presencia del Señor, porque ahí donde estábamos, yo recuerdo unos pelando una cosa y hablando lenguas, cantando, ahí danzando y nos fuimos más bien para el templo, dejamos eso ahí. Entonces, porque la presencia del Señor era tan real en toda parte. Porque eso, por ejemplo, para que los niños hicieran ese culto era porque ahí estaba el Señor con ellos. Amén. Entonces, esa es la idea de que volvamos a la senda antigua y debemos de no pensar en que toda en masa se venga, sino cada uno individualmente que tuviéramos ese deseo de volver y con uno que encienda la llamita y se va prendiendo otro y otro así poquito a poco. Amén. Bien, queridos hermanos, ya vamos por aquí finalizando este segmento del día de hoy de remembranza pastoral. Ha sido de mucha edificación y de que sí se puede, hermana Fidelina, sí se puede tener esos cultos avivados, tener esos cultos de bendición, pero haciendo lo que debemos hacer, es llegar a la oración, llegar y saber a qué venimos a la iglesia, ¿cierto, hermana Fidelina? Yo me gozo cuando yo vengo llegando y todavía no se ha acabado todavía del todo, porque uno viene y oye todavía hermanos en la iglesia que están orando, y eso es una bendición grande, que aquel hermano que todavía puede orar, que ora, no debe de dejar antes otros hermanos. Debemos de sentir ese deseo de apegarse a esa persona, a la oración, porque la oración es el motor, como dicen, es el todo del cristiano. Con oraciones que nosotros llegamos lejos. Entonces, porque con la oración es que se hacen las señales, las sanidades, los milagros, y de esa manera el evangelio va avanzando. Amén, gloria al Señor. Qué bueno poder tener esta experiencia del día de hoy. Y pues, hermana Fidelina, vamos a hacer una oración por los pastores, para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga, para que el Señor siga obrando en ellos, y también por esa nueva persona, hermana Fidelina, que va a direccionarnos en esta época y en este nuevo comienzo de la iglesia, de la obra, que nos pueda impregnar de eso, impregnar, que sea ese hombre de Dios, colocado por Dios, y que nos pueda
impartir esa visión y que el pueblo podamos tenerla también ahí. Ser, como decía nuestra hermana Fidelina, nos decía algo importante, que la palabra se daba, pero también el pueblo la aceptaba, ¿cierto? El pueblo sí, la cogía, la ponía en práctica. Salíamos de las convenciones con esa nueva visión, y en las convenciones sucedían cosas, habían sanidades, y había el derramamiento del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo y la palabra. Había veces nosotros teníamos experiencias de tener un hermano en la iglesia, enseñarle la palabra y de pronto no ver lo que había un cambio, pero iba a la convención y llegaba ya con otra visión, ya se le miraba, porque cuando uno acepta el evangelio, lo recibe, uno se cambia por dentro y por fuera. Amén. Uno se deja ver el cambio. Y llegaba de la convención ya nuevo, con otra, porque como dice la palabra, hay que tener paciencia como el labrador, que siembra y al otro día ya no va a recoger el fruto. Así también el pastor debe de esperar, pero no puede sembrar la semilla y dejarla ahí a la deriva, que venga el pájaro y se la coma, que llegue la hierba y la ahogue. No, hay que estar pendiente de esa semilla que sembró y estar ahí pendiente. Entonces uno estaba pendiente, pero no le veía el fruto. Pero a veces cuando íbamos a las convenciones, ya al regreso llegaba a la iglesia ya con otra visión. La palabra que daba ya el hermano Ortiz, los hermanos que daban la palabra, porque la palabra es la que hace la obra en el corazón, porque es viva y eficaz. Amén. Amén, hermana Fidelina. Diríanos. Entonces vamos a orar por esa persona, que Dios los guíe, que como dice la hermana Ismeray, que sea la persona guiada por Dios para que ayude a impulsar la obra del Señor, porque esta obra no es que nosotros seamos idólatras a que solamente esta obra, no, nosotros sabemos que hay muchas otras obras que son del Señor y que van predicando la palabra también, pero esta obra, como siempre decimos, nació en el corazón de Dios, Dios la levantó para los últimos días. Pero a veces Dios no es que se equivoque, los que nos equivocamos somos los hombres, las personas se equivocan y hacen que la obra del Señor tenga otro rumbo, porque si miramos, Dios sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto con toda. Él venía, pero cuando vio que el corazón del hombre era inclinado solamente al mal y lo levanta por un lado y por el otro, pero Dios es todopoderoso, porque Dios no puede, la obra del Señor no se puede acabar. La obra del Señor está ahí. Amén. Y aunque está el enemigo bregando, pero no puede, porque nuestro Dios es el todopoderoso. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que el Señor se glorifique. En eso es un milagro que Dios haga levantar en este tiempo un hombre de esa talla. Dios lo tiene y Dios, ahí está el hombre. Entonces que Dios lo coloque ahí. Vamos a orar. Amén. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, en esta hora de la mañana, muy agradecidos contigo estamos, Señor, porque tú eres fiel, Señor amado, porque tú eres real, Señor, porque tú no fallas, tú eres el mismo grande de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Tú eres el todopoderoso, tú estás ya en ese trono alto y sublime, Señor, pero de allá se inclina a mirarnos, a oírnos, Señor, a guiarnos, Señor. En esta hora le rogamos por ese hombre que tú tienes aquí en la tierra para terminar la carrera, Señor amado, para impulsar esta obra que tú levantó
que tú crió, que tú se puso en su corazón para los últimos días, Señor. Ayuda a este hombre que va a seguir ahí delante para impulsar tu obra, Señor amado. Un hombre, Señor amado, conforme a tu santa y divina voluntad, Señor amado. Un hombre, como tú le decías a Josué, un hombre valiente, un hombre forzado, Señor. Un hombre con ánimo, Señor amado. Un hombre en tus manos, Señor, que puede servir para levantar esta obra, Señor, para levantarla, Señor amado, para restaurarla, para darle ese ánimo, ese impulso en los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Levanta a ese hombre, colócalo, Señor amado, que siga ahí adelante de esta multitud que hay ahora, Señor. Esa multitud, Señor, ya cumpliéndose su palabra, que este evangelio debía de ser predicado en todo el mundo, Señor, y ya va siendo predicado, Señor. Entonces es muy grande la obra, este pueblo es muy grande, Señor, solamente con tu ayuda, como decía que me ayudara, Señor, para adentrar y salir en medio de ese pueblo, Señor amado. Un pueblo, Señor, que tiene muchas inclinaciones a las cosas malas, pero tú vas adelante, Señor, abriendo el paso, obrando en nuestros corazones, porque tu obra persevera, tu obra permanece y ahí estamos, Señor. Le rogamos en el nombre de Jesús que podamos ver tu gloria, porque tú eres el Dios de las batallas gloriosas. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor, qué bendición, queridos hermanos. Hoy nuestro día de remembranza pastoral. Dios les bendiga a todos mis hermanos que han estado ahí conectados. A nuestro hermano Eliud Rodríguez, el hijo de nuestra hermana, los saludamos. Dios le bendiga a nuestros hermanos allí en La Pedrera, nuestra hermana Yamil Mojica, a nuestro hermano Yolman Muñoz. Dios le bendiga también a nuestra hermana Germán Chumpitas. Dios le bendiga a nuestro hermano Juan Bautista y a todos mis hermanos, hermano Winnis, a nuestra hermana Mayren Jiménez. Gloria al Señor, a nuestro hermano Alejandro Pérez, nuestra hermana Fernanda Hostios, nuestra hermana Marta Borges. Dios le bendiga a nuestra hermana allí. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Nuestra hermana Lady Orduña. Marta Rodríguez. Dios le bendiga a la hermana Hilda Rosa Caicedo. Nos saluda desde Bogotá. Dios le bendiga en esta hora a nuestro hermano Carlos Cáceres desde lejanas tierras. Bueno, así a todos mis hermanos que han estado ahí muy pendientes, escribiéndonos. Dios les bendiga grandemente. Vamos, hermanos, todos juntos a hacer una oración de gratitud al Señor por este día. Vamos a presentar nuestro trabajo, el negocio que usted tiene allí, que el Señor le ha dado. Vamos a presentarlo delante del Señor. Padre eterno, Señor, buen Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por estos momentos que nos has dado, Señor. Y hoy presentamos delante de tu presencia, Señor, este día, Señor, delante de ti está, Padre. Mira el negocio, mira allí el trabajo que tú has dado a mi hermano, Señor. Tú lo bendigas a tu pueblo, Señor, en la entrada, en la salida, Señor. Que tu pueblo seamos hoy un pueblo victorioso, Señor. Que no caigamos en la tentación, Señor. Líbranos, oh Dios, de la duda, el temor, Señor, sino que podamos ser esos hombres y mujeres victoriosos, Señor. Oh Dios de la gloria, por favor, Señor, ayúdanos, Padre, Dios de gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, y suplicamos tu ayuda y tu socorro, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Nos despedimos, hermana Fidelina. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar aquí y a saber de que están ahí los hermanos que nos conocieron. Hermana Marta, Dios le bendiga, Marta Borges y toda la familia Borges, que fueron de mucha bendición, de mucho apoyo, de todas maneras. Esta familia Santos, toda esta familia que
nos ayudaron a levantar. Dios les bendiga. A Amén. todos los que estuvieron ahí, Dios les bendiga. Solamente dependemos de nuestro Dios. Amén. Dios les continúe bendiciendo a todos. Dios les y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Adora al Señor, hermano. Cántale con todo tu corazón a Dios. Y la de quien enseña
sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.